¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Buen día. Buen día para todos, para todas. Buen día a los asesores Presidente. también. Buen día, señor. Bueno, ya estamos con el quórum correspondiente, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Empezamos entonces con el primer punto, Javier. Sí, muy buenos días, señores senadores. El primer punto del orden del día es el mensaje 3101 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley 5453, que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional del pedido de informe. Este proyecto también giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reúne hoy a las 11 y está a cargo del doctor José Castañas Levy. Doctor Castaña, buenos días. Su micrófono, doctor, su micrófono. Buen día, gracias. No sé si podemos proyectar, Javier, el texto para que puedan tener a la vista los senadores. Bien, nosotros viendo los antecedentes y la preocupación de algunos senadores de la lista realmente muy amplia de pedidos de informe que no son respondidos, hicimos algunas inserciones menores en ese texto y voy a pasar a explicar, por ejemplo, que en la parte que está en negritas, donde dice y remitidos en formato papel con sello y firma de la máxima autoridad, que nosotros le insertamos, después dice en archivo informático digitalizado reutilizable, que tiene que ver con la ley de papel cero. ¿Por qué le agregamos el formato papel con sello y firma de la máxima autoridad? Por dos motivos. El primero de ellos, en el sistema jurídico paraguayo, los documentos entendidos como tales son papeles. Nuestro sistema jurídico, más allá de la intención de la ley de utilizar menos papel, jurídicamente los documentos son papeles, son ideas visibles. Por lo tanto, los pendrives, CDs, información contenida en teléfonos, son datos, no son documentos. Entonces, por eso, a la respuesta a un pedido de informe que va por escrito en papel debería ser respondida de la misma manera, adicionalmente de que pueda adjuntarse un pendrive o algo que contenga esa información. Ese es el primer motivo por el cual incluimos formato papel con sello y firma de la máxima autoridad. Y la segunda razón es que nosotros, visto los antecedentes de la falta de respuesta y demás, si no es la máxima autoridad la que responde, existe un porcentaje muy alto de probabilidad de que no se responda o que se responda de manera indebida. En cambio, si es la máxima autoridad de la institución a quien se dirige, quien tiene que firmar una respuesta, la posibilidad de la respuesta es mayor y también el contenido va a ser más cuidadosamente atendido. Esas son las dos primeras cuestiones que nosotros creemos importante incluir. Y por último, agregamos en el último párrafo que el incumplimiento injustificado de la respuesta al pedido será considerado desacato, considerando que ahora mismo se va a estudiar también la modificación de la ley 4711 y se va a incluir como desacato también el no responder pedidos realizados en el marco constitucional por parte del Congreso o alguna de sus cámaras. Porque si no se incluye esta remisión de considerar desacato, no cumplir esto de manera injustificada, existe el riesgo de que siga el alto porcentaje de no contestar.
¿verdad? Porque cualquier norma jurídica que no tiene una consecuencia tiende a quedar en el olvido. Entonces, esas son las razones por las cuales sugerimos esas modificaciones. Muchas gracias, doctor Casañas. Colegas, está a consideración el proyecto y las modificaciones que hemos escuchado de parte del doctor Casañas Ley. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema? Senador Sergio Godoy, adelante. Sí, gracias, presidente. Un punto que quería compartir con el doctor Casañas y consultarle es, yo recuerdo que nosotros no hace mucho habríamos aprobado prácticamente un código sobre el tema de digitalización de documentos, donde hablaba de la firma digital, el token, la firma electrónica y demás. E incluso me tocó a mí hace poco la apertura de una sociedad en el cual todos los documentos eran digitales, ¿verdad? Incluso la firma digital, donde te dan un token, bajas un software a la computadora y luego de ahí ya vas firmando los documentos. Y muy pocos documentos, salvo uno de las SET, que estaba impreso y firmado, ¿verdad? Lo que yo nomás miro es que, si bien la intención es buena, por ahí podría haber hasta un paso previo antes de requerir que sea impreso los documentos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que primero nosotros buscamos es, digamos, casi todas las veces, es la información de la autoridad sobre algún evento, alguna consulta, algún interrogante que tenemos, ¿verdad? Y nos damos por satisfechos con esa respuesta y nos pasa más allá de ello, ¿verdad? Por lo que le decía y compartiendo por el razonamiento, por ahí la parte de la exigencia de papel impreso podría ser como un segundo paso en todo caso, cuando ya es algo que tenemos alguna duda, algo más formal y algo que ya a través del primer informe nos hizo ver que podemos avanzar en algún tipo de conclusión, denuncia, acción que podemos tomar. Digo esto porque me acuerdo que hubo un caso emblemático que le tocó a un colega, hoy nuestro, colega Barrios, en el cual el Senado anterior le pidió unos informes y eran como 700 y algo biblioratos, ¿verdad? Que requirió, aparte de todo ello, de los meses de espera, una erogación demasiado grande del Estado paraguayo, porque hay que pagar esas hojas que se están imprimiendo, firmando y sellando, ¿verdad? Entonces, eso le quería consultar. Uno, si esta ley que hoy está vigente en algo, porque yo estoy casi seguro que sí, en algo cambió el estatus, digamos, de los documentos digitalizados, y otra, si no podría ser posible establecer como eh, solamente un segundo paso en caso de digamos, algún pedido de aclaración, reiteración, cuasi antecediendo a una acción que podamos nosotros entablar como senadores que requerimos un informe, en todo caso que sea sellado y firmado y en papel impreso el informe. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Le escuchamos, doctor Casañas. Sí, senador. Yo creo que una opción sería establecer como una primera modalidad de respuesta en el caso que la autoridad tenga el uso de la firma digital, darle esa opción. Pero no todas las instituciones, no todas las instituciones tienen esa opción, con lo cual se pierden dos cosas. La verosimilitud de quién es la persona que va a responder si no se dice que es la máxima autoridad. Y segundo, a veces esos documentos, cuando son en papel, son más fiables en su lectura. Pero digo, se puede poner como opción que si tiene la firma digital y tiene el token, entonces hay seguridad, ¿verdad? Y si no tiene, entonces en formato papel. Yo reitero simplemente porque, y con esto cierro,
si nosotros hoy tuviésemos un problema, vayamos al problema más serio, de que la documentación que envía está adulterada y no contiene información fidedigna. Supongamos que eso es lo que pasa. Y envió por token o con el sistema no papel. Nosotros no podríamos formular denuncia por producción de documentos no auténticos, porque el documento es solamente el papel. Estoy nomás poniendo la casuística para tener en cuenta. Presidente. Sí, adelante, senador. Sí, solamente para insistir, establecer esa posibilidad, ¿verdad? Porque a mí me tocó estar del lado del Ejecutivo y realmente hay un momento que es abrumador la cantidad de informes solicitados e imposibilita, ¿verdad? Y yo creo que estableciendo como posibilidad, digo, que aquellos que tienen la firma digital remitan en forma digital los documentos, vamos a acelerar muchísimo a aquellos que quieren cumplir, que son la mayoría. La verdad es que la mayoría quiere cumplir, está cumpliendo, y los que están escondiendo algo y demás, va a ser hasta un indicativo de ello, ¿verdad? Y nos va a permitir luego, en todo caso, al reiterar el informe, que reiteramos luego un sinfín de ellos, pedir que ya sea en papel impreso y demás, con la urgencia del caso, todo lo que corresponda, ¿verdad? Pero sí me gustaría, si se puede, contemplar la posibilidad de aquellos que quieren cumplir, que lo hagan a través de la digitalización de los documentos, que está ya con un marco legal vigente, reitero que cumple con los requerimientos, en este caso legales, porque están amparados en esta nueva ley que nosotros no sancionamos hace poco. Eso lo más. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Alguien más? Senadora Desiree Massy. Sí, presidente, acá estoy abriendo un archivo. Creo que ahí también tienen la propuesta del PDP, que es más o menos, creo, lo que está diciendo Sergio, ¿verdad? Y voy a leer. Artículo 3 de la forma y contenido. Los pedidos de informe requeridos por las cámaras del Congreso deberán ser contestados en forma precisa y completa y remitidos, esta es la palabra, nos dijeron los técnicos, en formato electrónico, con firma electrónica cualificada de la máxima autoridad, y en caso que los anexos sean documentos en formato físico, deberán ser digitalizados. Yo creo que el Congreso en estos... Yo creo que el Congreso en estos casi 2021, en casi 4 años, demostró que se puede digitalizar absolutamente todo. Y encima en tiempo récord, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros recibimos, madre mía, ¿verdad? El presupuesto general de gastos, como recibimos, ¿verdad? O sea, todo. Y encima recibimos todas las semanas. Es decir, yo creo que en este momento, ¿y qué es lo que hace nuestra gente? Ahí atrás, en la trastienda, como yo le llamo, ahí donde nosotros estamos, en las salas de reuniones atrás, escanean, digitalizan y nos envían a nosotros por correo, por WhatsApp. Yo creo que en este momento nadie más tiene excusa, porque de verdad se probó, yo creo, y no estoy diciendo que el Congreso es lo máximo, sino que se probó que los funcionarios lo pueden hacer, y lo pueden hacer cada semana. Cada semana. Imagínense todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Cada semana, por correo, por WhatsApp. El presupuesto, que antes era supuestamente imposible, decía Hacienda, el presupuesto general de gastos, digo, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho. A mí me parece importante, por eso esa es nuestra propuesta, así como está. Yo no sé si se puede poner en 3 cosas. Y todos sabemos, incluso porque el que hace un pedido de informe, por lo menos en nuestro caso, generalmente sabe por qué está haciendo, ¿verdad? O sea, si vos haces un pedido de informe, salvo determinadas circunstancias que realmente desconoces, es porque alguien te dijo, porque tenés conocimiento y porque querés certificar. Y esos son los pedidos de informe que joden. Más allá de los pedidos de informe muy largos, claro, nomás en el caso de Tony Barrio, que yo me acuerdo, no fue en nuestra bancada, creo que fue en la legislatura pasada, y claro, fue en la legislatura pasada que se le pidió. Esas pues son cosas que hay que ver, porque del otro lado también vos tenés que todavía no ha avanzado, ¿verdad? Se le había pedido marcación, el cumplimiento de horario de todo el personal de salud.
Entonces, imagínense, él tenía que fotocopiar, allá todavía, ahora porque no todos tienen la huella, es con tarjeta, ¿verdad? Esa tarjeta así famosa, ¿verdad? Entonces, él mandó fotocopiar todas las tarjetas de, ¿cuánto? 22.000, creo que son alrededor de 15.000 con los que tienen 2 o 3 vínculos, ¿verdad? Obviamente eso mandó fotocopiar y qué sé yo, entonces uno también tiene que ubicarse y para eso pues ellos nos tienen que contestar. De repente, en ese caso, por ejemplo, vamos a ver si alguien de nosotros, porque el Ministerio de Salud, vamos a ir al ejemplo concreto, no tiene en este momento la huella. Y si nosotros queremos saber, por ejemplo, la marcación, ellos nos tendrían que advertir, señores, esto y esto y esto está pasando. Entonces, por eso también ahí se ponen, en el caso que no puedan contestar por ABC, que este, por ejemplo, sería un motivo. No todos tienen huella. Si nosotros queremos la marcación de todo el MOPC, no vamos a conseguir. O de todo el BNF sí tiene huella, sí tiene la cosa, ¿verdad? Y bueno, y que nos digan dónde está entonces, ¿verdad? Que esa también sería, presidente, una cuestión. ¿Dónde exactamente está el documento o dónde están los documentos que se están pidiendo desde cualquiera de las cámaras? Pero nosotros hicimos esa redacción justamente porque creo que ya cualquier ministro tiene que tener, y tiene que tener ya, ¿verdad? Nos tiene que poder contestar con el token, etcétera, etcétera. Así que esa es la propuesta. Yo no sé si tienen en 3 columnas ahí que en la realidad se complementa con lo que dijo el doctor Casaña, presidente. Estamos esperando, senadora, que pase y suba las 3 columnas como usted pidió. Hay 3 colegas que piden el uso de la palabra. Primeramente, con el senador Silva Faceli. Buen día, senador. Hola, presidente. Ahora recién me pude conectar tan alto. ¿Cómo quedaba al final el proyecto? Porque en el trabajo que entiendo que se hizo ayer con el doctor Casañas se iba a modificar nomás el proyecto que tiene media sanción de diputados y que se iba a incluir la sanción prevista en el proyecto que habíamos presentado con el senador Llano. Si me pueden 2 minutos resumir nomás porque no pude escuchar. Gracias. El doctor Casañas ya habló de las modificaciones que introduce la figura del sacar, concretamente en relación a las sanciones, ¿verdad? En todo caso, esto podemos volver a darle al doctor Casañas para que él hacer un resumen. Ahora hay colegas que pidieron hacer uso de la palabra, entonces después, si el doctor Casañas hace nuevamente el resumen que pidió el senador Silva. Senador Franco y después el senador Kemper. Senador Franco. Gracias, presidente. Para acompañar nomás en la línea de lo que mencionó el senador Godoy y la senadora Desiree Masi, yo les quiero recordar a todos, creo que hay una ley por el tema del token que comentó la senadora Masi. Hoy todo el Poder Ejecutivo está obligado a los trámites administrativos con Hacienda, inclusive hay instituciones como el MIC que está totalmente modernizada con el sistema aduanero portuario. Hasta los fines de semana se hacen gestiones con las firmas digitales. Y creo que el Senado es un ejemplo de todo lo que se avanzó en los trabajos sin papel en este proceso de pandemia, porque la pandemia profundizó ese trabajo y hay una gran cooperación internacional, creo que el Banco Mundial de inversión al Paraguay sobre el tema del trabajo sin papel. Entonces, yo creo que nosotros no podemos salir en contra luego de ese esquema. Hoy todo el Poder Ejecutivo está modernizado. Yo creo que pasa más por una decisión política el no enviar los informes. Yo creo que es una salida y nosotros tenemos que incorporar, y yo en lo personal acompaño esa propuesta del PDP de incorporar todo lo que sea la parte digital para agilizar ese proceso. Hoy el Poder Ejecutivo no tiene ninguna excusa para no rendir un informe si todos los procesos administrativos se hacen en forma digital y los ministros, viceministros y todos los jefes lo firman, todos tienen su token. O sea, administrativamente todo se hace así y rendir un informe por escrito, no sé por qué no se podría hacerlo así. Para seguir la línea de los compañeros, Sergio Doy, deciré más y solamente, presidente. Gracias. Gracias a usted, senador. Senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas con el mayor respeto. También me disculpo por conectarme hace unos minutos. Tuve una charla que estaba previsto que sea media hora, al final fue 1 hora. Bueno, yo no le escuché a Sergio, pero por lo que dijo el senador Arnaldo,
va también en la línea de lo que pienso. Además, las máquinas hoy, salvo que sea una máquina del año ñopa, si no es con huella digital y es con tarjeta, igual genera un informe de entrada y de salida que es súper fácil acceder. Hoy cualquier aparatito Yare ya hace eso, ¿verdad? Y como estaban diciendo, tenemos iniciativas legislativas con el tema de papel. Como dijo Arnaldo también, si alguien puede escribir un documento que va a imprimir, la gente lo puede hacer también de forma digital. Tenemos firma digital y en el peor de los casos iría, si no tienen registrado ese proceso, una firma de la cabeza de la institución avalando el documento que se envía de forma digital. Y también creo, presidente, en consonancia a lo que dijeron los colegas, de que tenemos que tener una sanción, porque es una vergüenza que cualquier institución, grande o chica del Estado paraguayo, simplemente decide no responder un pedido de informe. Como estaba diciendo la querida colega Desiree, cuando uno hace un pedido de informe, hay una razón por la cual se está haciendo, ya sea o un reclamo ciudadano que nos pide que investiguemos o averigüemos o auditemos o controlemos una situación que se está dando, o la base para un proyecto legislativo que estamos pensando presentar y necesitamos información veraz, fidedigna y de la persona encargada. Yo creo que dentro de los roles constitucionales que tenemos tiene que ser una obligación conforme a lo que está lo establecido. El problema es simplemente no te responden, ¿verdad? De que sea una obligación y darle la herramienta de que sea de forma digital, pues me parece ya arcaico que hoy estemos pensando que nos envíen 10.000 hojas, por ejemplo, como también citaron y se dio en otras ocasiones. Hoy de forma digital todo es tan fácil, por mail, etcétera, etcétera. El proyecto tiene que ir en ese sentido, que sea digital y que tenga una sanción a quien no responde. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Ahora no hay colegas que pidieron hacer uso de la palabra. Entonces, le pido al doctor Casaña si puede resumir otra vez tal como solicitó el señor Silva. ¿Cómo no, presidente? Gracias. Bueno, lo que da origen a esta modificación del artículo 3 es la preocupación por la falta de respuesta a los informes, que realmente es un porcentaje muy alto. Entonces, la idea es buscar una norma que sea, primero, eficiente y segundo, que sea clara. Esos son los dos objetivos principales. Dicho y escuchado lo que habían manifestado y también se había discutido en la mesa de trabajo la cuestión de la ley del papel cero, y tomando un poco lo que dijo el senador Kemper recién, una opción que nos daría las dos soluciones sería que la información pueda venir con la identificación del token de la máxima autoridad, pero que la nota de respuesta, no toda la información, pero la nota de respuesta sí sea respondida de la misma manera en que se envía desde el Congreso, para que eso también tenga una lógica de pregunta y respuesta. Entonces se simplifica la documentación que se tiene que enviar desde la institución de manera digital, pero el que envía tiene que dar fe de que esa es la información correcta que se está solicitando y que proviene de su institución. Creo que más o menos con la estructura de lo que se vio hasta ahora y la propuesta del PDP se puede hacer algo como eso, si les parece. Muchas gracias. Si no hay... Perdón, presidente, ¿y la sanción cuál sería? Al final del texto, senador Silva, al final del texto se colocó que el incumplimiento de un pedido de informe será considerado desacato, siguiendo un poco la línea de la modificación de la 4711, que es la que se está ahora discutiendo. Presidente, ahí yo le pasé a Javier si pueden proyectar, por favor, lo que había dicho. Sí, ahí estamos tratando acá de que se abra. Yo creo que la propuesta, mientras tanto, ahora está suficientemente clara. Se puede integrar con la propuesta del PDP. Y también el senador Silva dice que está satisfecho con lo que señala el doctor Casañas. Entonces,
En general creo que vamos a poner a consideración enseguida. Ahora sí se puede habilitar. Adelante. Ahí está la propuesta a la que se refería la senadora Desiree. Senadora, ¿usted quiere decir algo sobre el punto? Sí. Quería más decir, presidente, que nosotros adecuamos, vieron que dice documento remitido en formato electrónico, ¿verdad? Y después habla de la firma electrónica cualificada, porque eso es lo que dice nuestra ley 6822 de los servicios de confianza, ¿verdad? Entonces, por eso estamos usando los mismos términos. Documento electrónico, toda información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información lógicamente asociada o vinculada de alguna u otra forma, de modo que forma parte del documento, ¿verdad? Entonces, eso es. Y la firma electrónica cualificada, y es demasiado, pues ya todos tienen que tener una firma electrónica que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas que se basa en un certificado cualificado de firma, la cual deberá estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante pueda utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo y estar vinculado con los datos firmantes por la misma, de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. Yo creo que esta ley de confianza, por eso es que usa estos mismos términos de la ley, ¿verdad? Documento, formato electrónico, ¿verdad? No archivo informatizado, ¿verdad? Y la firma electrónica cualificada, por esa razón. Entonces, y a mí me gustaría preguntar, ¿cuál es la sanción? ¿Qué pasa con el desacato? ¿Cómo se sanciona el desacato? ¿Con prisión o cómo? Aparte, cuando terminemos esta parte, presidente, de este artículo, me gustaría un poco que me expliquen lo de la sanción. ¿Cómo es el desacato? ¿Cuál es la sanción? O sea, mejor dicho, ¿qué implica el desacato? Está la pregunta de la senadora, doctor. Sí, Castaños. gracias, presidente. Actualmente, la ley 4711 solamente contempla una sanción para aquellas personas que no responden a órdenes judiciales. Entonces, el proyecto que se está estudiando actualmente es incluir también como desacato la no respuesta injustificada de pedidos realizados en el marco constitucional por parte del Congreso o cualquiera de sus cámaras. Las penas que están previstas son en una primera oportunidad de hasta 2 años o multa. En una circunstancia reiterada puede ir hasta 5 y en ese caso no habría posibilidad de multa y se le agrega la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ese es el borrador que actualmente se está discutiendo. Una consulta, presidente. Sí, senadora. Nosotros tenemos en el punto 5, justamente, ¿verdad? El proyecto que sanciona el desacato de un pedido de informe, ¿verdad? Este es el proyecto que, o sea, en qué formato, en qué sé yo, ¿verdad? Y en el otro proyecto está el desacato, ¿verdad? Ahí es que yo no sé ya si vamos a unificar o qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Porque la verdad que usar el sistema... La idea de decir es unificar ya, meter el desacato, como bien dijo, permiso, presidente, por el diálogo, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. La ley hoy es el desacato de orden judicial en el artículo 1, dice, el que incumpliera una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial, ahí entraría el Congreso también competente, será castigado con pena privativa de libertad de 6 a 2 años o multa. Entonces, la idea es en este proyecto, que ya tiene media sanción, incluir como una modificación al final. Entiendo que fue así lo conversado ayer con el equipo técnico. Gracias, presidente. Gracias a usted. Bueno, creo que ya nadie más está en el uso de la palabra.
Acá lo Yo lo del de desacato, yo puedo opinar un poco. O sea, nosotros, ¿cuál es el proceso? Bueno, uno que yo creo que hemos discutido acá mucho era el tema, y por supuesto que me da rabia cuando no contestan, y no solamente rabia, sino que es un ninguneo, ¿verdad? A un poder, ¿verdad? Pero el sistema, vamos a usar el sistema penal para, ¿cuál es la mayor sanción en caso de una falta administrativa, por ejemplo? Yo pregunto, es decir, esto, por ejemplo, vamos a suponer que salga, bueno, el desacato, que uno se va a tipo un juicio, ¿verdad? O como, ay, no, ahora me doy cuenta que tengo la cámara apagada. Uno se da cuenta que uno entra dentro del sistema judicial saturado, sobrecargado, o cómo se aplica, porque nosotros mismos bueno, es un desacato, y bueno, ¿y qué pasa ahí? Porque un juez es el que tiene que evaluar eso o no, o cómo se hace. Nosotros le denunciamos a un juez, estoy siguiendo nomás toda la lógica, nosotros le vamos a denunciar a un ministro, por ejemplo, que nos importa denunciar, ¿verdad? Por desacato, y ahí inicia un proceso judicial. O cuál sería, por ejemplo, la máxima falta administrativa, porque yo creo que si eso tiene que pagar de su bolsillo por unos jornales en serio, ahí se van a poner, pero de su bolsillo, no la institución. Pero pregunto nomás cuál es nosotros le denunciamos y el juez es el que determina si hay o no desacato. O sea, entramos dentro de un proceso penal. ¿Es así o no? No, senadora. Se le remite al Ministerio Público, al fiscal de turno, para que inicie la apertura de la investigación. Ese es el camino. ¿Por qué la parte administrativa sería en este momento complicada, digamos, de alguna forma? Primero porque la figura del desacato existente, la de la ley 4711, es un delito, ¿verdad? Entonces, sancionar hoy un desacato administrativo estaría contraponiéndose a lo que ya existe hoy como ley. O sea, sería un desacato como delito si es una orden judicial, y sería un desacato con consecuencias administrativas si es del Congreso. Y eso no tiene mucha lógica sistemática, ¿verdad? Por eso es que se pensó que dentro de la variable de no responder, que hoy ya está respecto de jueces, se incluya también a no responder a pedidos de informe del poder legislativo. Bueno, ¿alguna aclaración más que soliciten los colegas? Voy a poner a consideración la aprobación con modificaciones. De todas maneras, muchas cosas todavía se pueden debatir en el pleno. Así es que pongo a consideración en primer lugar, este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, y pongo a consideración la aprobación con modificaciones. Si podemos votar. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente mayoría. Muchas gracias. Pasamos Yo, presidente, solamente voy a estudiar mejor esta parte del desacato, así como está con el sistema penal, porque nosotros, de acuerdo a qué proyecto vemos, y vamos, algunas veces queremos, ¿cómo es que ustedes dicen? Los abogados cuando quieren hablar, queremos economizar, no sé qué historia, racionalizar el sistema penal, y otras veces nosotros mismos le metemos. Entonces, esa parte por lo menos, la otra parte sí, presidente, pero voy a estudiar mejor esta parte del desacato. Gracias. Sí, claro, se puede debatir mañana en el pleno, senadora. Total, por eso es que la aprobación es con modificaciones. Está bien. Pasamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el mensaje 3111 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del sistema de salud. Este proyecto giró a la Comisión de Hacienda, que tengo entendido se está reuniendo en este momento. También giró a la Comisión de Cuentas y Control, que se reúne a las 11 y está a cargo del doctor Juan Carlos González. Doctor González, buenos días. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señores senadores. Buenos días, colegas. Este proyecto, como bien ya lo dijo el compañero, permiso, voy a apagar mi cámara, tiene problema de software. Este proyecto, como bien lo dijo mi compañero, el compañero cuenta ya con media sanción de la
Cámara de Diputados, tiene como objeto establecer la dignificación salarial y la carga horaria por cada vínculo de los profesionales médicos que prestan servicios en el Sistema Nacional de Salud. Con relación al ámbito de aplicación, este será aplicable a todas las instituciones públicas de salud, dependientes del Ministerio de Salud Pública, que realicen prestaciones de salud, así como a los centros y unidades de salud dependientes del IPS, hospital policial, hospital militar, hospital de clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción y o cualquier otra institución pública afectada a la prestación de salud. Para los efectos, el proyecto define como profesionales médicos a aquellos registrados y habilitados por el Ministerio de Salud y Bienestar Social para ejercer la medicina en redes públicas. También define la carga horaria del profesional médico como el periodo durante el cual éste realiza actividades asistenciales de docencia, investigación o administración en establecimientos de salud. La carga horaria laboral será asignada por cada vínculo para el profesional médico. Esta no podrá superar las 12 horas de trabajo por cada vínculo, para la redundancia. Dispone que los médicos vinculados en calidad de contratados, al igual que los permanentes, ya cotizarán para la jubilación desde el momento del inicio de dicha relación laboral. Con relación a los niveles salariales, el Poder Ejecutivo establecerá los criterios y parámetros para dicha asignación, la que en ningún caso podrá ser inferior a lo percibido actualmente. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá fomentar incentivos académicos, investigativos, económicos, etcétera, para los profesionales médicos que prestan sus servicios en zonas de alta dispersión geográfica. La misma, o sea, la presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Y quiero referirme a una observación del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, que refiere, digamos, que respuesta a una nota enviada por la Comisión de Legislación, responde que entiende las motivaciones del presente proyecto, no obstante sugiere tener en cuenta la situación actual por la que atraviesa la Tesorería Nacional, en el sentido de que cualquier incremento en el gasto ampliaría la brecha del déficit fiscal, salvo que sea en detrimento de otros compromisos asumidos por las entidades afectadas. Con relación a la carga horaria, refiere que al establecer vínculos con carga horaria no superior a 12 horas, dicha aplicación provocará una brecha en la asistencia médica, la que deberá ser cubierta con la contratación de nuevos médicos, lo que podría ocasionar mayores requerimientos financieros. Eso es lo que puedo referirme con relación a este proyecto. Ayer hablé con la gente del Ministerio, con la Comisión de Salud, ¿verdad? Estuvimos trabajando. Ellos tienen el informe, por lo menos hasta ayer tenían el informe, nada más que el hospital policial, que no estaba muy de acuerdo con el proyecto, no así de las otras entidades, señor presidente. Gracias. Gracias a usted. Repito acá, esto ya se dijo. Hoy va a tratar Hacienda, vamos a ver si tiene dictamen. Fuente de control también se reúne hoy. Pero está a consideración de ustedes, colegas, este proyecto. Esto estaba en el orden del día para mañana. Sí, está en el orden del día para mañana. Sí. Entonces, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Presidente. Sí, adelante. Yo sugiero que esperemos porque están ahí, como dijo, en este momento se está reuniendo y están también los técnicos de la Comisión de Salud, que nosotros tenemos reunión hoy a las 3 de la tarde, a las 2. En este momento Hacienda está evaluando con el Ministerio sobre todo y con el IPS. ¿Verdad? No voy a entrar acá porque creo que no vale la pena porque tiene muchas implicancias, o sea, son 12 horas por vínculo, es una necesidad, es cierto, pero tiene muchas implicancias. O sea, puede llegar a tener. De todos modos, pues se tiene que contratar más gente. O vos le podés contratar a esa misma persona, ¿verdad? Y ahí entonces, que es mi discusión con los médicos, ¿verdad? Porque los médicos reivindican 12 horas por vínculo, pero cuando, no sé, por ejemplo, la gente que está en el Hospital Nacional de Itagua, por ejemplo, que siguen haciendo guardia de 24 horas, que eso ya en el mundo se está quitando, obviamente, ¿verdad? Por un montón de razones, sobre todo porque uno empieza a cometer, eso hay un estudio, como ya repetí varias veces, a partir de
la hora 10 uno empieza a cometer errores que en medicina cometer un error puede tener implicancias muy graves, ¿verdad? Y aparte por la vida, por el estrés, etcétera. Pero el tema es que, por ejemplo, alguien que vive en Asunción y se va una vez a la semana al Hospital Nacional de Itagua, y estoy hablando del área metropolitana nomás, esa gente, por ejemplo, no quiere que se le divida, ¿verdad? Porque entonces tendría que ir, por ejemplo, en lugar de ir martes y jueves o lo que sea, ¿verdad? Ellos prefieren quemar, como dicen ellos, prefiero quemarme nomás y hacer mi guardia de 24 horas y no que me dividan en 12. Es decir, este es un proyecto muy reivindicado por un gran sector de los gremios, pero por otros, sobre todo por la gente joven, vamos a decir, por otros que ya están acostumbrados a la guardia 24 horas, que no son sanas, que no es lo mejor ni para el médico, ni para el paciente, ni para la enfermera, ni para nadie, ¿verdad? Pero tienen esa cuestión, Dios mío, lo único que falta es que ahora me dividan y que en lugar, porque tienen su vida, tienen organizada, así, me voy a tener que ir 2 veces al Hospital Nacional de Itagua, que nadie me paga el pasaje, que nadie me paga ¿cómo se llama? El combustible y no sé qué, y perder un día en otro lugar, porque también eso, yo creo que eso es lo que el ministerio estuvo haciendo por lo menos el año pasado, ojalá que haya terminado ahora, muy diferente es al interior, ¿verdad? Donde obviamente vos tenés 12 horas de trabajo y qué sé yo, pero los que trabajan en el área metropolitana, que trabajan en 4 lugares, se les desarregla todo su horario, pero de todo modo, para no seguir, yo pido que esperemos, presidente, que sale de la Comisión de Salud, perdón, de la Comisión de Hacienda, que como está también salud ahí, yo creo que ese va a ser el dictamen probablemente que se vaya a discutir. Y lo de la policía, ellos tienen un régimen, por eso es que acá Hacienda o no sé quién pide que se les quite. Acuérdense que ellos están equiparados, ¿verdad? Y ellos tienen un sistema de guardia que no es igual, o sea, los médicos y las enfermeras y los bioquímicos, y yo me imagino que también pasa en el militar, a pesar que el Rigoberto fue el que envió, ellos están equiparados a la guardia del uniformado, vamos a decir. Entonces, obviamente, y ellos están bajo esa ley, o sea, por eso ellos piden la excepción ahí. Y en algún momento, en todo caso, se tendrá que tocar esa ley, pero mientras tanto, ellos están dentro de ese marco legal de guardias que hace una persona uniformada, que es generalmente de 24 horas. Por eso piden la excepción en ese caso. El Rigoberto, que yo creo que no contestó nomás seguramente, pero el militar tiene el mismo. Así que esperemos, presidente, esa es mi sugerencia, lo que dictamine Hacienda, que recién llamé ahí y había una discusión muy álgida. Bien. Presidente, ¿me permitió un segundito? Sí, claro, por supuesto. Solamente si es que algún miembro de legislación que también es de Hacienda, si puede conectarse porque nos falta uno, ahora se quedó sin quórum para poder retomar. No sé si el senador Fernando Silva, yo estoy a doble dispositivo, ¿verdad? Sí, solamente por eso le interrumpo. Gracias, presidente. No, está bien, gracias. Y una consideración de todas maneras, la propuesta de la senadora decide de no dictaminar, esperar el tratamiento y el dictamen de la Comisión de Hacienda, ya con los argumentos que ella expresó. Entonces, esta consideración, si podemos votar la postergación o no dictaminar, en todo caso, si pueden votar los que están de acuerdo, 1, 2, 3, 4, suficiente mayoría. Gracias. Pasamos al tercer punto del orden del día. Sí, el tercer punto del orden del día es el proyecto de ley de administración de bienes del Estado, presentado por los senadores Enrique Riera, Eusebio Ramón Ayala, Fernando Silva y el entonces senador Juan Bartolomé Ramírez. Me gustaría comentar, y con la anuencia del senador Fernando Silva, que no sé si está presente, hablamos con los proyectistas para solicitar la postergación de este proyecto, atendiendo a que aún no contamos con suficiente información. Hicimos las reiteraciones de los pedidos de informe a algunas instituciones y el proyectista estaba de acuerdo en postergar por 8 días. No sé más si el senador Fernando Silva nos está escuchando. Muy bien. Senador, no sé si... Sí, estamos, así como dijo Javier, la idea es postergar una semana para hacer los ajustes que estaban
solicitando. Muy bien. A consideración para postergación, entonces, ok, mayoría. Vas a postergar una semana sin levantar el tratamiento de código. Yo tengo muchas observaciones. Déjame, por favor, que haga las observaciones, Fernando. Y dale, y las observaciones pasaste por escrito, deciré. Todavía. Senadora, sigue su micrófono. Deciré el micrófono. Es que ayer nos pusimos a leer ahí cuando nos dimos cuenta, pero no, si es que se puede nomás, pero voy a pasar por escrito. No, súper. No, para hablar sobre tu Ya. observación, eso nomás. Sin problema, dale. Sí, a continuación tenemos el... Espera. No, explicamos yo ya. A ver, entonces primero tengo que votar, cuando vayamos a votar, decidiré, y se usa la palabra, entonces vamos a votar la postergación de todas maneras para que eso conste, ¿sí? Por favor. Ok, mayoría, gracias. Ahora sí, tranquilo. Siguiente punto. Sí, a continuación tenemos el mensaje 3227 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la República del Paraguay. Este proyecto tiene vencimiento el martes 20 de junio, pero había ingresado en el orden del día a través de una moción de preferencia del senador Tony Apuril. Pero atendiendo a que ninguna comisión ha emitido dictamen, el mismo estaría solicitando la postergación nuevamente hasta nuevo aviso. Esa es lo que puedo decir referente a este proyecto, señores senadores. El motivo de la postergación entonces sería la falta de informes. Claro, eso que siempre es importante, ¿verdad? Para fundamentar la postergación. Entonces, si es así, pongo a consideración, colega, entonces la postergación también de este tema que va a plantear el proyectista por la falta de mayores informes para tratar el tema. Entonces, está a consideración la postergación. Vamos a votar. Suficiente mayoría. Muchas gracias. Siguiente punto. Sí, el punto número 5 es el proyecto de ley que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo, presentado por los senadores Blas Llanos, Fernando Silva y Javier Zacarías Irún. Está a cargo también del asesor José Casañas Levy. Doctor Castañas, de vuelta le escuchamos. Gracias, señor presidente. Sí se puede proyectar mejor. La idea de trabajar en este proyecto, en primer lugar, por una lógica sistemática, si es considerado un delito no contestar la consulta o un pedido o una convocatoria de parte de un miembro del Poder Judicial, juez, ¿sí? Que es el representante o el integrante del Poder Judicial, en cualquiera de sus instancias, no fiscal, los fiscales no entran en esta línea, solamente jueces. Tiene sentido que los pedidos que provengan de otro poder del Estado, como el Poder Legislativo, que tiene atribuciones constitucionales, tenga también una consecuencia ante una negativa injustificada. Vale decir, el requisito es que no responda sin haber explicado por qué no lo pudo hacer, porque puede ser razones de fuerza mayor, puede ser que no tenga la información. Lo que no puede hacer la persona es dejar de contestar. Y ahí es donde se produce la figura del desacato. Y también se menciona en la propuesta de algunas modificaciones o inserciones, es el hecho de que esta persona que no responde incurre en mal desempeño de sus funciones y puede agravarse esa situación si es que no es la primera vez, sino que es una manera reiterada. Es decir, si no contesta y no es la primera vez que no contesta un pedido proveniente del Poder Legislativo. Y acá volvemos a la idea que discutimos en el artículo 3, en el primer punto. La máxima instancia jerárquica de una repartición pública o privada será la responsable
de proveer la información solicitada por el Congreso, sus cámaras o sus comisiones. En caso de tratarse de órganos colegiados, todos sus integrantes serán responsables al efecto. Yo en ese punto hice un comentario porque la responsabilidad penal, que es de lo que se trata acá, es de carácter individual. Entonces, creo que no se puede poner una responsabilidad colectiva sobre el órgano, llámese consejo o como se llame, o directorio, ¿verdad? Si es que está dirigida a la máxima autoridad y la máxima autoridad tiene que responder, pues él es el único que va a tener que asumir la responsabilidad penal. Esa es una observación que yo hice y yo creo que eso no... Técnicamente no es correcto que todos asuman esa responsabilidad, porque puede que no lo sepan, ¿verdad? No se dedican a esa área, no les fue informado y se va a generar un conflicto innecesario, ¿verdad? Y lo que habíamos mencionado también antes, ¿verdad? Que si esto ocurre, si no se responde, ¿verdad? La pena prevista en el proyecto es una pena superior a la que está prevista para el caso de los jueces. Mi sugerencia es equiparar, ¿verdad? A la misma pena que se tiene actualmente en la 4711, pero sí agregar la posibilidad de la inhabilitación, ¿verdad? Y el procedimiento es que se remite al fiscal de turno para que inicie la investigación del hecho. Esas son básicamente algunos ajustes que yo creo que se tendrían que hacer a la propuesta. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera referirse al punto? Presidente, pero eso quedamos en que íbamos a meter en el otro proyecto, ¿verdad? O vamos a dejarlo más ahí otra vez. Yo entendí que era así. Yo entendí por lo menos que de la aprobación de este proyecto dependía, o sea, el otro proyecto dependía de la aprobación de este proyecto. Pero yo entendí, pero si hay colegas que... Eso entendí lo que dijo el doctor Casañas. Si puede aclararnos, doctor Casañas, tu opinión anterior. Sí, cómo no. Mi sugerencia, señores senadores, es no incluir en el artículo 3º esta redacción, porque esta redacción está directamente vinculada con la figura del desacato que ya existe, que es de la ley 4711. Entonces, mi sugerencia sería la modificación de la 4711, incluyendo esto que se presenta como proyecto, ¿verdad? No tener dos proyectos, dos leyes que hablan de lo mismo, una del Congreso y otro del Poder Judicial, sino que en uno solo poner eso. Y el 3 aparte, porque el 3 lo único que dice de lo que vimos primero, del pedido de informe es, será considerado desacato. Y entonces hay una remisión y bueno, ahí se irá a la remisión de la ley penal de la 4711, ¿verdad? No poner la figura del desacato en el pedido de informe y transcribir todo ahí. Así es, es lo que yo entendí también, ¿verdad? ¿Está bien, senador Silva? ¿Okay? Senador Valencia. Yo, de verdad, como ya dije antes, porque acá estoy leyendo, ¿verdad? O sea, así o si nos pueden pasar cómo está el redactado, ¿verdad? Porque supuestamente quedaría así. Y cambiar esa ley, el que incumpliera un pedido de informe remitido por las cámaras, en virtud del artículo 192, o los pedidos de informe remitidos por las comisiones en virtud del artículo 186, será castigado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años o multa. Si el autor cometiera el hecho mediante reiteración del pedido o fuera un funcionario público en los términos del artículo 14 del Código Penal, la pena será aumentada hasta 5 años de pena privativa de libertad y además será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el término de 5 años. En los casos vamos a ver un poco, cuando un ministro no contesta, entonces aquí como queda, por ejemplo, que nosotros solamente le podemos sancionar con la máxima pena, que es la inhabilitación al final de cuentas, o sea, que salga a través de un juicio político a los ministros. Por eso hay que mezclar con el derecho penal
A mí no me parece muy buena idea. Sinceramente les digo, yo voy a pensar, porque no quiero, evidentemente soy la única que estoy acá con este tema, así que no voy a estar interrumpiendo, pero para mí debería ser una falta administrativa que se destine a un fondo determinado. Y en último caso, uno debería recurrir a sanciones penales, ¿verdad? Porque o si no, ahí es que vamos en contra, por lo menos de lo que nosotros pensamos y venimos sosteniendo toda la vida, es decir, llevar toda esta, y acá también se piensa eso, o se pensaba por lo menos en la comisión, ¿verdad? Andar llevando toda a la parte penal, ¿verdad? Y en los casos del párrafo anterior, o cuando el mismo facilitare, posibilitare o encubriera la comisión de otros hechos punibles, la pena de libertad también será aumentada a 10 años y no será sustituida por multa. Dios mío, la Cámara respectiva cuyo pedido de informe hubiera sido incumplido informará al derecho a la Fiscalía Penal de turno para que éste impulse el procedimiento bajo el presupuesto de la flagrancia. Ese es el texto, un poco, porque cuando uno visualiza el texto es que vos decís, espera un poco, esto, ¿en qué parte del mundo esto está así? Es decir, ¿cómo es que esto va con nuestro espíritu? O si pueden proyectar acá lo que dijo el doctor Casañas para que todos tengamos una noción un poco de lo que estamos haciendo, sin cerrarme a la idea, pero reitero, para mí darle una multa, o sea, ponerle una multa de tantos jornales mínimos, tipo, no sé, 50 millones o lo que quieran, ¿verdad? A un ministro, a la máxima autoridad que al final de cuentas es el responsable, y que eso vaya a un fondo me parece más razonable que entrar de lleno en una cuestión penal para este tipo de cosas. Va en contra de lo que todos de lo que discutimos y sobre todo discuten los abogados acá toda la vida, porque es que de repente nos volvemos así punitivos. Quisiera yo saber en este caso en específico, y ustedes saben muy bien que yo digo siempre, respeten el Senado de la República. Es decir, por supuesto que quiero que se respete, pero sin ir al otro, no, la verdad que no es extremo, sino que a mí me parece entrar en un ámbito penal y después cuando alguien te pide, no sé, que el que robe un celular, queremos cadena perpetua, nosotros acá por supuesto que tratamos de tener racionalidad en la respuesta legislativa. Entonces, yo ahí es que no estoy encontrando, ahí está justamente, imagínense todo, o sea, todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué lo que es tan imposible crear una cuestión de jornales mínimos así? O sea, de jornales que sea realmente una cuestión máxima. Yo les puedo asegurar que a un ministro, que si un ministro tiene que pagar de su bolsillo, va a dejar de joder, ¿verdad? Salvo que me digan, no sé qué historia, ¿verdad? Pero yo por lo menos voy a seguir esto estudiando. Gracias. Ok, gracias. Vamos a senador Silva. No, evidentemente lo que yo deciré, ¿verdad? Expresa un momento de calentura en el momento de la presentación por la falta de respuesta a pedido de informe que en ese momento consideramos muy importante, ¿verdad? Y esto fue reflotado nuevamente porque tenemos más de 100 informes que no nos contestan. 100 informes que no contestan, ¿verdad? Entonces, te queda planeando o hacer algo al respecto. Y cierto, el texto primogénito es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, tanto el doctor Fernando Casañas, José Fernando le filtró bastante. Me parece que en esta coyuntura es razonable, porque si no, el tema de si incluimos multa nomás, que también se pensó en eso, es ¿qué pasa si ese pedido de informe es necesario para demostrar que hay un daño patrimonial en una institución? Y el daño patrimonial es cuantioso. Por supuesto que van a preferir pagar la multa. Entonces, necesitamos una cláusula que haga coercitivo. Y la lógica del doctor Casaña me parece razonable en el sentido de que somos un poder del Estado, igual que el Poder Judicial del Estado, y para su trabajo el Poder Judicial necesita tener esa potestad de coercionar a la persona individual, a la institución. Entonces, ¿pero por qué nosotros no vamos a poder? Si lo que genera la falta de informe es el incumplimiento de un rol constitucional que es el de controlar. Y el segundo, que es que ese medio de informe nos permite corregir a través de la potestad legislativa que tenemos. Entonces son dos
dos problemas que realmente lo que genera es el incumplimiento de nuestras funciones. Me parece muy razonable la modificación presentada por el doctor Casañas. Entonces, no sería lo ideal, sería que se conteste, ¿verdad? Y sin que tengamos que recurrir otra vez al saque de la penalización. Pero 100 pedidos de informe tenemos, 100, que me parece que en teoría íbamos a reiterar todos ahora, ¿verdad? Pero es mucho y ya pasó al otro extremo, ¿verdad? Seguramente pedimos muchas cosas, ¿verdad? Pero ellos están obligados a facilitar los pedidos de un poder del Estado y el incumplimiento tiene que tener una sanción, o si no la norma es una norma muerta. Entonces, yo voy a acompañar la propuesta de modificación del doctor José Fernando Casañas Levy. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, voy a poner a consideración la aprobación con modificaciones. Presidente, yo estoy pidiendo la palabra. Disculpe, senador. Muchas disculpas. Senador Roqueta. ¿Me da la palabra? Sí, claro, por supuesto. Gracias, compañero. Yo quería consultar más que nada. Cuando nosotros hacemos una bicameral para investigar una cuestión, yo noto de que la bicameral tiene un poder coercitivo. O sea, cuando se le convoca a alguien para que venga a prestar una declaración, cuando se convoca tal o cual cosa. O sea, yo lo que quería era saber, para mantener un criterio unificado con respecto a lo que dice nuestra ley que nos rige, nuestro reglamento con respecto a esa función que nosotros tenemos ya, ese poder de que nosotros podemos convocarle a alguien y tiene que venir. Entonces, ¿cuál es esa disposición? Le pregunto a los técnicos, por favor, si me pueden manifestar para no salirnos de lo que nosotros ya tenemos como poder, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que es ver cuál es la cuestión esa. Gracias, presidente. Gracias a usted. Si alguien, doctor Casañas. Sí, la situación incluso permite usar un ejemplo muy reciente. Cuando la Comisión Bicameral de Investigación convocó a un expresidente, este decidió no comparecer y presentó un escrito y dijo que no iba a comparecer. Y entonces ahí la opción que tiene la comisión no es de propia mano, no es que la comisión puede decirle a la policía vaya y tráigale, tiene que recurrir a un juez. Y entonces se genera otra vez un trámite ante el juzgado que termina siendo ineficiente. Esa es la situación de la convocatoria. Sí, tiene la obligación de comparecer, pero si no quiere, se depende del juez, porque el juez es el único que le puede ordenar a la policía a dar cumplimiento a una orden judicial, ¿verdad? Lo que sucede con esta figura del desacato, y respondiendo un poco a la duda que plantea la senadora Masi también, es el desacato hoy es un delito. Cuando la orden proviene de un juez, esa decisión de colocarla dentro del sistema penal ya fue tomada en el año 2011 por el Senado. Esa decisión tomada de que no responder a una orden proveniente del Poder Judicial de manera consciente y voluntaria sea un delito, es igual que no responder a otro órgano del Estado. Entonces acá lo único que pasaría es que se le agregaría al sujeto activo que requiere el pedido. No pasaría otra cosa, no es que se ampliaría otro delito ni cosa por el estilo. Se ampliaría la misma ley de desacato, ¿verdad? Sí leímos, y lo seguiremos haciendo, un proyecto de índole administrativo, pero a mí me parece totalmente inviable eso, tramitar ante el Poder Ejecutivo una especie de sumario a esa persona, porque hay ciertos niveles, como la máxima autoridad, que no van a ser sometidas a sumario en ese ámbito. Y por otro lado, como dije al principio, vamos a tener el desacato que proviene de una orden judicial, va a ser un delito, y el desacato por un incumplimiento al Poder Legislativo, que también tiene atribuciones constitucionales, va a ser una falta administrativa. Y ahí es donde creo yo que el sistema va a quedar disparejo.
Muy bien, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, alguna otra duda, entonces, senadora Massín. Una pregunta, ¿cómo quedó? ¿Eso está vigente o quedó una conversación entre nosotros nomás? El hecho este de que, por ejemplo, o sea, no contestan, por constitución se les puede reiterar, no contestan y se les interpela directamente. ¿Eso era una idea nuestra nomás? ¿O llegamos a cambiar la ley? Más allá de esto, digo, más allá de que entremos en el ámbito penal, porque para mí una cuestión también eso que debería ser, está bien, no contestás 15 días o pedís prórroga y no contestás otra vez, ¿verdad? Y bueno, entonces directamente te vas a una interpelación. Esa también es una sanción, porque los ministros, y tiene que venir ahí para a contestar y ahí traen toda la documentación. Eso es, nosotros llegamos a hacer ese cambio o no. Y acá dónde entra, y si llegamos a hacer, ¿dónde está esa parte? O no llegamos eso a concluir, esa idea de que luego del plazo, bueno, automáticamente entra en una interpelación, pregunto. Doctor Casañas. Yo no estoy recordando ahora lo que señala la senadora de que automáticamente se pasa a la interpelación. Realmente no recuerdo esa norma de esa manera. No sé si alguno de los otros asesores recuerda. Si algún asesor recuerda. No, y creo que quedó entonces quedó en una idea entonces que teníamos, ¿verdad? Porque yo creo que esa también tendría que estar acá como, porque esa es una herramienta nuestra, ¿verdad? Y ellos tienen que saber. Yo creo que también eso se podría, no sé cómo, si puede redactar el doctor Casaña. Bueno, primero, señores, venía acá con toda la documentación. O sea, ya se te dio tu prórroga, ya no sé qué, ¿verdad? Bla, 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 y automáticamente pasa a una interpelación, ¿verdad? Y eso, o le hacemos lo otro. Yo hago esa propuesta, presidente, si alguien puede escribir o nosotros vamos a escribir, porque también creo que nosotros tenemos que hacer valer en ambos sentidos el poder, y estoy hablando en el poder en el buen sentido, ¿verdad? La competencia que tiene, la competencia constitucional del Senado, ¿verdad? Le interpelamos o le mandamos, o en todo caso se va al ámbito penal como acá se está. Pero ¿por qué no poner también la interpelación? Sí, yo creo que quedó en una idea nomás eso. Pues yo me acuerdo que alguna vez discutimos, pero al parecer no quedó eso. Gracias. Ahí el senador Fernando Silva tal vez se acuerde. Ok. Tema, Tiene la palabra en este momento, senador Silva. sí, el tema de la interpelación, presidente, no se manejó, pero la burocracia de la interpelación es 15 días, preparar la pregunta, a ver si tenés quórum, después traer unos 15 días más para sacar tu resolución y después se fue todo al tacho el tema de interpelación cuando se interpretó que la interpelación no era solamente una cámara que para que tenga efecto tenía que ser resuelto en la otra cámara y ahí nos fuimos al tacho. Una cámara hacía bien su trabajo y la otra dormía. Entonces era letra muerta, o sea, más que un momento desagradable para el interpelado donde se le gritaba cosas en la cara, pero no tenía ningún efecto a la intención de obtener información por parte del Congreso. Entonces, por eso nomás, al final, esta es la solución ecléctica, pero más sensata y sencilla. Gracias, presidente. Bueno, de todas maneras, hay posibilidad de seguir debatiendo en el Pleno porque la moción que voy a poner a consideración es la aprobación con modificaciones, ¿verdad? En el caso de las modificaciones pueden entrar todavía otras cosas posteriormente. Entonces, pongo a consideración de los colegas la aprobación con modificaciones de este proyecto. Vamos a votar. 1, 2, 3, 4, suficiente mayoría. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley que modifica y amplía los artículos 4, 5, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 de la Ley 6.486 de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en la familia, que regula
las medidas de cuidados alternativos. No cuenta todavía con ningún dictamen de ninguna de las comisiones asesoras, figura mañana en el orden del día, pero tengo entendido de que la proyectista, la senadora Georgia Rúa, estaría pidiendo la postergación para que sea estudiado a la vuelta de las elecciones. Senadora Masi. Sí, presidente. Ojalá que pida realmente, porque nos niegan desde la Comisión de Niñez un texto. O sea, supuestamente ellos han cambiado el texto, ¿verdad? Y no hay caso, se le niega, creo que acá, no sé si el doctor Jorge Coronel estuvo pidiendo también, ¿verdad? Porque supuestamente cambiaron el texto de este proyecto, pero tienen que darnos pues el texto. O sea, si mañana pide la postergación la senadora Rúa, no sé si está conectada, no veo, ¿verdad? Genial, ¿verdad? Pero aunque pida, nosotros mañana no podemos, o sea, en este minuto no podemos luego dictaminar porque dicen que tienen un texto, pero uno le pide a la directora de la comisión y a Paola, que antes estaba acá con Javier y con Patti, y no tienen autorizaciones. Entonces, ¿cómo uno puede estudiar un texto? Así que mañana particularmente, aunque pidan tratar, nosotros vamos a desayunarnos con un texto que cambiaron ya, pero que dicen que no pueden repartir a los técnicos, ni a los senadores, ni a nadie. Así que se postergue nomás luego y hasta después de las elecciones, o que nos faciliten el texto a algunos que seguimos. Esta es la famosa ley de cuidados alternativos que tiene que ver con el tema adopción y de los albergues, ¿verdad? Así que postergación, entonces, o sea, no tenemos luego para dictaminar porque ellos han cambiado el texto, pero no nos facilitan. Gracias. Así es. Voy a poner en consideración la postergación, ya por las razones expuestas, pongo en consideración la postergación de este proyecto. Si podemos votar, colegas, por favor. Mayoría suficiente. Les planteo, colegas, el siguiente y último punto, que establece el destino de inmuebles rurales y urbanos sujetos a la ley de administración de bienes incautados y comisados. Un poco de desconocimiento está. Comisado que deroga la ley 6.096, que es un proyecto, yo soy uno de los firmantes, planteo la postergación del tratamiento de este tema para buscar dictaminar la próxima semana. Necesito alguna información de que posteriormente pondré a consideración de ustedes. Entonces, concretamente les pido si podemos postergar este tratamiento. Si les parece, ¿ok? Bueno, mayoría, muchas gracias. Hemos terminado con los puntos del orden del día. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.